¿Cómo les va? Bienvenidos. Otra propuesta de entrevistas más para seguir conociendo a nuestra gente en distintos ámbitos, rubros. Y en este caso, a alguien que es vocalista de un grupo de años, de décadas. Digo yo, una tradición en el rock puntano como es el grupo Ciudad. Víctor García Garro está con nosotros acompañándonos aquí. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Víctor, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, porque quiero recorrer obviamente, el grupo Ciudad ha estado presente desde los inicios quizás en esta provincia de lo que fue el rock nacional, como se lo denomina. Sí, el rock nacional. Claro. Yo parto de la base que el rock nacional en San Luis empezó en el 80, desde el principio del 80, el rock nacional. Rock había antes, Sí, claro. por supuesto, que no era rock nacional, sino que se hacían temas covers de rock nacional. Había un cierto repertorio por ahí, pero no muy nutrido en algunas bandas, que generalmente se hacían cover, se hacía rock. Y también había la música folclórica, por otro lado, y también lo que era el cuarteto, el beat o lo que fuera, música más popular. ¿En qué año los inicios de Ciudad? Ciudad inicia formalmente en el 82, pero había un esbozo ya de dos bandas que forman Ciudad. Una se llamaba Ecus, otra se llamaba Judas, que todos partieron del Santo Tomás de Aquino. Ya en el 80 ya habíamos nosotros, 4 de Ciudad, los iniciales, habíamos hecho una parodia de los Beatles en la escuela. Entonces eso nos animaba a como querer formar un grupo. Y era una aventura total porque es como que no teníamos muchas referencias para armar una banda. Imagínate que hasta ni sabíamos muy bien para qué servía tocar el bajo, por ejemplo. Claro. Y como si bien había música, no teníamos mucha comunicación con los que venían de atrás. No sé por qué. Claro. Sí, hasta que aparece Miguel Reynoso en escena. Y ahí medio como que él, que venía de todo tipo de música, nos empieza a llevar a su academia a ir enseñándonos un poco los trucos de esto de qué es el rock y ordenarnos un poco. Claro, en lo musical, en el claro, tema sobre de todo los armonías arreglos. claro. El tipo te dejaba que vos hicieras tus temas, porque nosotros queríamos hacer nuestros temas, que fuera una ley, no llevarse el aplauso ajeno. Y llamaba la atención porque mientras uno pensaba eso, y cuando empezó a girar por la provincia, por fuera, por Villa Dolores, por todos lados, había bandas que ya también tenían, y entonces concursaban con temas propios cada uno. O sea que había un gran movimiento en la provincia, incluso tras la sierra. ¿Sabés qué? Me decís de las bandas que ya empezaban a surgir, me acuerdo de los folletos, los panfletos, Claro. ¿no? Que te enumeraba las bandas que se iban a presentar en algún festival, Sí, en algún sí. encuentro. Qué lindo era eso, ¿no? Era bárbaro. Sí, y aparte que era mucha gente estaba en esos festivales. Se hacían festivales en Merlo, en Villa Dolores, ponele, también en Villa Mercedes, acá mismo en San Luis, ponele con Carán, En el lo que vos interior, fueras, en el claro. interior, Nachet, Tirizarao, Claro, La y después Toma. seguramente habrán empezado en otras provincias Claro, más, ¿no? claro. Pero mucho tiene que ver esto de las escuelas en su momento para que se generen algunas bandas. Sí, Bueno, sí. fue el caso de Ciudad. Y otros casos también se daba, ¿no? Sí. En el caso nuestro fue un grupo de escuela que se inserta sobre todo en el centro de la ciudad capital. A partir de ahí, porque también había algunas bandas que venían de los barrios, y bueno, la escena del rock nuestra era ahí, después se armaban las bandas, y después, gracias a Dios, apareció un productor o un manager, como decíamos nosotros, que nos hizo salir de la capital e empezar a ir cerca de Córdoba. Claro. Y entonces íbamos y de repente aparecíamos y
y había un montón de gente esperándote y había un montón de gente que hacían concursos de baile, de rock and roll, Claro. concursos de bandas, de solistas y así. Y venían de todos lados. Y entonces, o Qué bien. festivales. Claro. Eh, Es el contacto con mucha gente. Y claro, Pero además claro. con los colegas, con las otras bandas que seguramente servía para nutrirse, ¿no? Exactamente, ahí conocí un montón de bandas que estaban en ese momento y que no tenían más de un año de existencia. Para aquellos que no lo vivieron, fue un momento, fue previo un año antes de recuperar la democracia en la Argentina, pero fue todo un movimiento, no solo social, pero en lo musical también. Exacto. No podíamos a veces escuchar temas en inglés, que por ahí fueron influencia, sí, ¿no? tenía, era como todo vedado un poco el tema de lo que era la música nacional, del rock nacional y un poco la internacional. Recién en Malvinas se empieza a dar un poco más la cuestión del rock nacional, más de tipo masivo, pero nosotros veníamos escuchando las bandas anteriores que estaban como prohibidas, entonces las buscabas así de cuentagotas, más en San Luis, que San Luis, viste, era como una ciudad de paso, entonces es como que no ligabas nada, viste, porque todo lo que tenías que buscarlo por Mendoza o por Córdoba, porque y si había una disquería que por ahí hallabas algo, ponele de Manal, de Vivencia, el del que vos quisieras, era un hallazgo, ¿me entendés? Y era una música que si vos la llevabas al colegio, le decían, ¿quién es? ¿Quién es este tipo? O ponele Gieco, Claro. que fue un poco más popular después. Y después se dieron cuenta, el que trajiste vos, ese era. ¿Y todo esto dónde lo ensayaban? ¿Cuál fue el primer lugar de encuentro, de ensayo, donde fue germinando la Bueno, banda? hay un lugar que es el barrio Cantizani, el otro es la Junín, cerca de donde era Osé, el barrio Cantizani, de donde vivía Chicho, yo en Ayacucho, después el barrio Social Loyola, que era Carlos Bustos, y también el Ayacucho y donde vivía Pichi, que también, que éramos vecinos también de cuadra, ahí en pleno centro. Claro, toda una zona muy, muy cercana, digamos. Sí, sí. ¿Y cómo llega la música a vos? Bueno, al grupo conocemos que también tienen sus raíces familiares de música, como es el caso de Chicho, pero ¿y cómo llega a vos? En el caso mío, nosotros no teníamos en casa, se escuchaba la música toda, toda la que se puede decir que melódico, tango, lo que fuera. Y también me ayudó mucho, yo tengo un primo que es hijo de Olga Müller de Dara, que era tía mía. Entonces nosotros jugando ahí, por ahí nos deteníamos y escuchábamos el piano ese también. Entonces uno metía la cuestión clásica, iba incorporando un poco todo eso. Y más allá también, bueno, cuando aparece escuchar a ponele un tema con mucho ojo de papel que era raro, o los temas así medios raros que no eran convencionales, cuando empezaban a pasar por ahí por la radio Sui Generis, y después aparecía algún primo, como siempre, que tenía algo, entonces con los cassettes vos ibas grabando, y te gustaba esa música porque era diferente a las demás, y luego los Beatles, lo que fuere, y te ibas nutriendo de eso. Claro. Porque querías más o menos hacer ese tipo de historia. Obviamente que hoy es totalmente distinto, ¿no? Cómo pueden conseguir todo esto. No, era jodido. Era difícil, discos o cassettes, ¿no? Sí, Que sí. empezaban a ver. Hasta los instrumentos tienen que haber sido complejos para Claro, conseguir, porque ¿no? los instrumentos eran, no solo que eran caros, sino que había pocos en San Luis, y seguramente las bandas que ya venían tocando, las bandas populares que venían tocando, tenían sus instrumentos. Y con ellos también por ahí había que negociar para comprar algo. Claro. ¿Me entendés? Es una compra conjunta. Sí, que nosotros pudiéramos comprarle un equipo de bajo, un equipo de voces. Entonces ahí sí teníamos que ir a conversar con los muchachos para. Y después vino de la Alianza Francesa, un francés que trajo unos instrumentos bastante lindos y nosotros nos pudimos equipar un poquito mejor. Mirá, qué bueno. Porque los trajo de Europa. Unas cositas más para adquirir. Y así se fue haciendo. Y teníamos, no había casi casas de música acá. Entonces cuando había que hacer un buen negocio, una cosa compra. así, llevarse a Mendoza. Claro.
Hoffman, ponele Claro. para allá. Casa Núñez, Y que así, tenía en entonces Buenos vos Aires, decís, yo cosas. tengo este teclado, este órgano, ponele que no lo usabas y te lo llevabas porque sabía que te lo podían recibir a cambio de una Una parte, batería, ¿viste? claro, de Ponele otro que, instrumento. o una guitarra acústica. Y Ujú. bueno, era todo un asombro eso. Te Claro, asombrabas no, a no, cada rato con todo. era terrible. Exacto. ¿Y cómo fueron las influencias? ¿Qué los influenciaron a vos en particular y a la banda? Yo creo que básicamente las bandas inglesas, las clásicas, Ujú. todo, partiendo de los Beatles, los Stones, por supuesto, por un lado, pero los Beatles, la música rock sinfónico, que puede haber sido Supertramp, Yes, Electric Light, bueno, un montón. Y después, bueno, también había una salida con la cuestión de la música folk, con Simon Garfunkel, eh, y, y, mm, y algunas cuestiones que después saltan a la música nacional, que empieza a ser todo lo que tenía el rock de principios, lo que te dije, Almendra, Manal, Morris, todo lo que hacía Charly García, que digamos, uno estaba atento a todo lo que Charly iba haciendo cada vez que sacaba Que un sacaba algo, un claro. álbum distinto. Bueno, y los primeros poetas, los primeros rockeros, Morris, Miguel Abuelo, Claro. todos esos. Esos desde el principio. Los dúos Vivencia, Pastoral, Pedro y Pablo. eh, Después la música, también la música melódica, ¿no? La música melódica vieja, de Sandro, Roberto Carlos, Nicola Di Bari. Bueno, todas esas cosas hacían un combo como para ir influenciándose. Y un montón de bandas que iban apareciendo y que uno no sabía por qué lo iban influyendo. Apareció Police, apareció la única digamos, la única cosa rara que tenía es que siempre se referenciaba en los grupos anteriores. Siempre los grupos que aparecían en su momento, uno los tomaba, empezaba a tomar con pinza y los valoraba recién cuando tal vez pasaba el tiempo, porque venía una música que a uno le parecía que no era tan buena como la anterior. Entonces Claro. estos no tocaban tan mal o no hacían tan mal. Era No, una no, cosa claro. así, como que el tiempo los hacía a los anteriores los perdonaba. Y como que ibas cambiando o ibas tomando influencias de otros. Lo hemos Exacto, visto en bandas exacto. nacionales como Soda, por ejemplo, que fue teniendo Exacto. influencias y cambiando Claro, los y cuando estilos, vino ¿no? toda esa movida, digamos, del rock más Sí. moderno, es como que ahí nos costó engarzar la situación, porque claro, nosotros paramos con Ceru y entonces, bueno, empezaron a aparecer los hits, los virus, los enanitos Matías, verdes, claro. los enanitos verdes vecinos, Soda Stereo, todo eso, y nosotros veníamos con la impronta anterior. Entonces, más o menos nos fuimos agenciando como para ir haciendo una música un poco más del tipo de ciudad, un poco más con un sonido más de los 80. Y bueno, fue que incorporamos a Guillermo Zuloví también, porque Ujú. Carlitos Bustos bueno, se casó. Bueno, y ahí es otra etapa Otra de etapa, ¿no? ciudad. Pero vuelvo a decir esto, ¿qué etapa? Porque ya después en Democracia fue todo el movimiento, los jóvenes, yo me acuerdo en épocas de secundaria, que asistían, bueno, no solo a los shows que vos decías en festivales, sino ya empezaron a abrirse otros lugares, bares, Sí, sí, algunos lugares, fue icónico también la zona de ahí del comedor universitario, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. El comedor universitario fue algo muy importante para nosotros porque si bien todavía no empezaba la democracia, que era, nosotros pudimos, en nuestro primer comedor universitario, pues hicimos dos, entonces, poder llenarlo. O sea que Claro. para nosotros era como llenar una obra, una cosa así. ¿Cómo Sí. lo llenábamos? Bueno, alimentos no perecederos para los inundados del litoral. Época Ujú, todavía que estaba el gobierno militar. ujú. Se pedía un permiso, una cosa así, Claro. y se lograba. Y se llenó. Y eso hizo que este productor que yo te contaba, Chacho Aníbal, justo estaba ahí y entonces nos vio, apostó por nosotros y nos empezó a llevar a todos lados, a juntarnos con todas las otras bandas y empezar a hacer concursos y tratar de él llevarnos a
él decía, vamos a ir despacio, pero vamos a ir hasta lo más alto. Lamentablemente este muchacho en el año 1985, 84, falleció. Este hombre, pero era muy rápido, se manejaban con Jocolí, se manejaba con un telegrama, se manejaba con el teléfono de línea, y con eso armaba recitales y festivales como para de 1.800 personas. Claro. Vos veías los lugares que ibas y te asombraban, y hasta te recibían con chicas que hacían las voces, todo, y todo organizado un show por él. integral, Se ve ¿no? que era un hombre adelantado de allá de Santa Rosa, de Santa Rosa del Conlara. Del Conlara, de acá, de San Luis. Mirá. Sí, sí. ¿Y cómo fue después, los años posteriores? Más de 50 años, ¿cómo se mantienen, no? Porque pueden haber tenido algunas interrupciones en algunos momentos. Claro, pero ¿cómo se mantiene a través, bueno, yo pienso que es la amistad, el hecho de estar en San Luis, de conocerse, de haber vivido tantas cosas, eso te va uniendo, ¿no? Y porque cada vez que nos juntamos es como que esto nos ha sellado el corazón, entonces es como que siempre está latente a hacer algo. Y entonces yo, por ejemplo, con Chicho estamos tocando muchísimo, tenemos interrupciones, pero estamos tocando. Claro. Y cuando por ahí pensamos, bueno, tratemos de armar esto, tratemos de armar este grupo, ¿qué tal si armamos ciudad, si no? Bueno, y ahí se va haciendo. Realmente es una cosa realmente rara de cómo uno va durando sin tocar tanto y pero sigue. Claro, la esencia sigue, continúa. Sigue. Hablabas vos de covers y demás, pero fueron teniendo sus temas propios. Nosotros hacíamos todos temas propios, ¿no? Todos. Después, con el correr de los años, por ahí empezamos a meter algunas cositas porque, digamos, en la segunda etapa de Ciudad, para poder ir a Mendoza, para poder ir a algunos lugares, decir, bueno, estaba un tema de Cerú, bueno, Mundo Agradable, bueno, hagámoslo dentro o alguno de Manal de los viejos, que lo ponemos, que no desentonara dentro del repertorio. Pero la batalla siempre fue con el repertorio propio. Teníamos 15 temas y los 15 eran. Y después, bueno, ese tipo de cosas, y cuando el grupo se estaba como viniendo abajo, ¿cómo se sabe venir abajo por los ánimos y todas esas cosas? Ocurre lo de la calle Angosta, que lo levanta el grupo. Como un fenómeno de darle más popularidad, digamos. A todo eso, a partir de ese proyecto que era juntar con Voces de Chorrillero, que fue también un proyecto precursor porque vos lo lees a través del tiempo y te das cuenta que no había algo tan provocador como fue el himno de Charlie, y después vino esto. Tan es así que el reencuentro entre Alberto Castillo y los auténticos decadentes sacan el formato de lo nuestro acá, porque ellos tocaban después de nosotros ese día que se presenta en la Feria Industrial. La gente de San Luis creía que empezaban los decadentes y en realidad los que estábamos recibiendo el aplauso, el bullicio, la gente estaba en los stands y se ve que les gustó el contraste. El ensamble que hicieron, claro. El contraste entre los chorrilleros con nosotros, y entonces se vino toda la gente y bueno, y pidieron, y como no estaban, le hicieron pedir otra y le hicimos otra vez. Y eso fue una muy buena movida que, bueno, nos hizo trabajar mucho de hacer videos y esas cosas, pero como siempre no llegó a mucho. A mucho le debe haber faltado al proyecto más inyección, qué sé yo. Puede ser. ¿Marcaste, por ejemplo, Calle Angosta o el Ave Fénix cuando se hacía ahí la Feria Industrial? ¿Qué otros recitales crees que te marcaron a vos o a la banda? Bueno, las bandas, como te digo, los recitales más importantes, bueno, fue para mí ese del comedor universitario, ese que dimos en la Feria Industrial esa vez. Después hubo uno en Merlo, que yo decía que estábamos a punto caramelo como para partir a Buenos Aires, que ese es un gran problema nuestro, de por qué
no intentamos establecernos un tiempo allá, sabiendo de que podíamos tratar de intentarlo desde allá. Insertarse era estar. Claro, era vivir allá, vivir de la música y todo eso. Todo eso era un dilema. Después, bueno, ha habido muchas actuaciones felices. Después, las noches de Oba Oba, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, bares que fueron también emblemáticos. Claro. Actuaciones en Río Cuarto muy buenas con premios, actuaciones en Villa Dolores muy buenas con premios, en Mendoza bien, muchas. Después cada vez que abrieron los salones blancos acá, los primeros que llamaban para hacer rock éramos a nosotros. Tanto cuando se abrió el Salón Blanco en el 84 como cuando se abrió el otro, el Portezuelo. También te da una satisfacción importante. Es otro ambiente también, ¿no? Sí. Y después, bueno, un montón de satisfacciones en ese sentido. Después, particularmente como músico, yo el haber ido a tocar a la Perla de Once de la mano de Black Amaya en la Perla, donde se hizo la famosa balsa, tocar 30 canciones con él y varios músicos que habíamos planificado, que todas representaran al rock clásico de la Perla de Once y todo el rock nacional antes de los 80. Entonces irlo a cantar allá fue muy importante. También haber cantado con Box Day, bueno, cosas importantes. Después también con Ciudad, muchos premios, muchos logros, muchas cosas, muchas vivencias. Que son reconocimientos. Sí, reconocimientos totales. Los teatros que hemos hecho para algunos puntuales recitales de regreso de la banda y todo eso, y congregar de nuevo la gente que nos seguía siempre, ¿no? ¿Era Ciudad y había otras bandas en esa época cuando fueron surgiendo? Al principio era Ciudad y después aparece, eran pocos, ¿no? Sí, eran pocos. Ciudad estaba Eddie Bustos, que venía de la universidad con su banda Concierto Rock, que después arma una banda él porque era solista. Después el Sargento Pepe arriba en el 84, desde Córdoba, que ellos son de San Luis. Y después había unos muchachos universitarios, Gustavo Alori. Después estaba Adrián Gándara con Motorcrack, el Hormiga con Tiburcio, que ellos tenían una banda barrial que desde hace mucho tiempo hacían rock. O sea, ellos hacían rock de tipo Pescado Rabioso, Box Day, todo ese tipo de cosas, pero incorporaban algunos temas de ellos, pero generalmente eran como la única banda que hacía rock nacional de los viejos autores. Claro, de los 70, pero por ahí 60, lo mechaban con algunas canciones de ellos. Y ese era un poco el primer panorama. Me puedo estar olvidando de algunos, pero éramos muy pocos. La muy Nona poquito. por ahí que La Nona fue aparece un poquito después. Y ya, bueno, con la Nona y después había formado este chico de Río Cuarto de Pasaporte, había formado una banda acá, también se sumó, que me estoy acordando, y eso surgía en la escena de los 80 hacia el 90. Y otra gran satisfacción nuestra en los 90, haber podido grabar la primera placa de una banda de rock local, un cassette, donde tenía como si fuera un long play. Claro, un long play, claro. Que después lo hicimos CD. Es un hallazgo porque en realidad, si bien había grabaciones, una banda de rock nacional no había grabado todavía acá en la capital. Si bien Eddie grababa, pero él grababa como solista. Y nosotros, y creo que tenía un sello, no sé cómo es la historia. Nosotros fuimos a grabarlo a Mendoza. No se podía grabar acá, no había los elementos como para, o no los conocíamos. Época, claro. Y eso nos dio mucha satisfacción, ¿viste? Tener tu disco como todo.
todo Sí. en tiempos analógicos, ¿no? Seguro, sí, eran otros Y tiempos ese cassette que lo teníamos, qué sé yo, que se iba agotando, después con el tiempo lo hicimos CD. Ujú, Y ya una edición corta. ujú. Y después con eso, por ahí uno, por ahí podrá convertir en vinilo algunas ¿Por qué cosas no? como para coleccionar, ¿Por ¿no? qué no? Sería interesante, sí. ¿no? Quizás son algunos de los proyectos, seguir teniendo proyectos, seguirás siendo músico, ¿no? Sí, sí, En lo que claro. resta de tu vida. ¿Esto será así, Víctor? Sí. Bueno, Es así. bueno, y quiero agradecerte por tu presencia No, por favor. y por todo lo que aportaste y aportaron el grupo Ah, Ciudad a lo que es la historia del rock de aquí de San exactamente. Luis. Y vos sabés que te digo como final, Sí. estamos, creo yo, y no es porque uno crea que no, pero con la experiencia adquirida, más que uno se siente bien y se siente aplomado, pero también con ganas de seguir y de ser el mismo, siempre el mismo artista. Yo creo que estamos en el mejor momento. Bueno. Estamos en el mejor momento como para hacer cosas. Ujú. Tal vez, bueno, la economía y todas esas cosas no acompañan, pero la Claro. parte, digamos, de la fuerza, yo me veo a mí mismo y me encuentro que estoy mejor que antes. Mira qué bueno. Así que me tengo una fe bárbara Seguirán. para seguir adelante. Me parece bárbaro. Gracias, Dale, Víctor. Gustavo. Un gusto tenerte. Muchísimas gracias por invitarme. Y a ustedes les agradecemos obviamente que estés del otro lado. Hasta un próximo encuentro en Entrevistas Más.